Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Desde nuestro enfoque, desde nuestra perspectiva, pues vemos acá la realidad del mundo, cómo la percibimos y cómo la entendemos desde el punto de vista de nuestro análisis y de nuestra opinión de los asuntos importantes que, como digo yo, ¿no?, creemos nosotros que son de valor y que es importante que de alguna forma o manera se discutan, se analicen, se toquen y que se esbocen acá a través de nuestro programa La Otra Realidad. Recuerde que este programa no se define como un programa de monotema, me explico, ¿no? No es un programa de política internacional per se, no es un programa de política local, definitivamente, no es un programa, qué sé yo, de discusiones superficiales. Aquí entramos en la profundidad de una serie de asuntos de la naturaleza humana que es importante que todos de alguna forma o manera pues conozcamos, ¿no? Que penetremos en esa otra dimensión de nuestra propia capacidad, de nuestro propio entendimiento de lo que la conciencia es. Y de esto se trata, ¿no? De que cada ser humano pues despierte durmiente y que por sí mismo no alcance las metas o el camino que quiera correr y desarrollar en esta travesía que es la vida. Así que una vez más, gracias por estar conmigo. Hoy viernes 22 de noviembre del año 2019. Y antes que todo, ¿no?, de comenzar obviamente a desglosar los temas que tengo para esta noche acá en La Otra Realidad, quiero agradecerle a todos los amigos que se dieron cita en un lleno total en Rec Door el pasado sábado 16 de noviembre, donde culminamos, ¿no?, la presentación de la trilogía nuestra de Andrew Álvarez Confidencial. La primera reunión fue Secretum, la segunda fue Armagedón y la tercera Matrix, y llevamos, ¿no?, una línea de enlace de una serie de eventos en secuencia de lo que es definitivamente, ¿no?, el gobierno mundial y todos los planes y la agenda secreta que corre con nosotros aquí, más allá de meramente especulación o teoría de conspiración, como algunos le quieren decir. Recuerde que ese término lo desarrolló la CIA. La CIA ha tirado muchas cosas a correr en los medios, y entre ellos pues teoría de conspiración, para que meramente pues cualquier cosa que se señale que parezca ser sacada, ¿no?, digamos nosotros, de contexto y que afecte el orden establecido, ¿no?, la política del Estado de alguna forma o manera, o que puede exponer algún proyecto que pueda ser comprometedor, que pueda pues divulgarse información clasificada, pues inmediatamente se le descalifique, diciendo que es meramente una idea, una teoría, un tal vez, a lo mejor, quién sabe, y que pues no hay fundamento para señalar eso. Y la realidad es que hay un sinnúmero, ¿no?, de eventos que han sido secretos y eventos que han estado, ¿qué diría yo?, tapados a la visión pública, ¿no?, ocultos, ¿no?, al conocimiento del pueblo, que de alguna forma o manera se han ido percolando, ¿no?, se han ido filtrando acá, tanto a la prensa como a través de las redes sociales, de una manera u otra. El problema aquí, hay que señalarlo, es que una vez esta información empieza a filtrarse, pues se empieza a deformar, y mucha gente empieza a añadirle lo que no sabe, es decir, a interpretar cosas sin saber exactamente de qué se trata, y a crear, obviamente, ¿no?, un disturbio alrededor, ¿no?, un rumor de algo que probablemente, si se hubiera cogido desde otro punto de vista y se hubiera llevado paulatinamente por etapas, pues tal vez hubiéramos podido sacar más información. El caso cimero, o el mejor ejemplo que se puede dar sobre esto en particular, es precisamente el 9/11 del 2001, el ataque al World Trade Center, el ataque al Pentágono, ¿no?, el vuelo 91 y todas las cosas que estuvieron relacionadas con esto. Y esto lo traigo así porque definitivamente hay una gran cantidad de material y evidencia física, hay una gran cantidad de peritos que han trabajado y han hecho sus análisis, sus estudios independientes de lo que ocurrió allá en el 9/11, y han llegado, ¿no?, a conclusiones que son impactantes, aparte, ¿no?, de las cosas que definitivamente el gobierno no ha sabido manejar, porque cuando los secretos son demasiado grandes hay demasiadas filtraciones. O sea, no se puede esconder algo toda la vida. O sea, usted, mientras más gente tiene, más difícil es que usted pueda, obviamente, proteger información confidencial. ¿Me explico? Un secreto entre dos no es secreto, ¿no?, dice el viejo dicho, el adagio de pueblo, pero la realidad es esa. Cuando usted tiene demasiada gente compartiendo información importante, aunque esté compartamentada, es tanta la gente que ha estado relacionada con eso, que de alguna forma u otra pues sigue surgiendo, ¿no?, a la luz pública,
Y aquí es donde entonces vienen las operaciones estas para distorsionar la información. Aquí es donde se activan, ¿no?, precisamente los filtros para que de alguna forma o manera pues den más información, o mejor dicho, más desinformación, y descalifiquen cualquier cosa que pudiera identificar las causas o quienes estuvieron detrás, ¿no?, en este caso, ¿no?, del autogolpe del 9/11. Como he dicho hace un momento, hay cientos y cientos de piezas de evidencia física, ¿no?, y de evidencia inclusive documental que tiene que ver con memorandos del gobierno, de personas involucradas, etcétera. O sea, es mucho lo que hay. Pero no ha habido nunca acusados, aparte de los señalados que están en Guantánamo todavía, o los que se dicen que son de Al Qaeda, pero los que estaban dentro y los que tomaron las malas decisiones, los que desactivaron oficinas, los que movieron al NORAD, los que descapacitaron a las unidades de defensa, etcétera, etcétera, y desviaron cualquier información de inteligencia que pudo haber evitado esto. A eso nadie los ha tocado. ¿Ha escuchado usted algún nombre? A nadie se ha señalado. Hay que hablar con la verdad tal cual es. Por ende, aquí estamos, ¿no?, ante un ejemplo que yo creo que es el más grande de la historia de cómo un complot se puede llevar a cabo, ¿no? Cómo es que estas cosas surgen, cómo desde hacía muchas décadas, desde principios de la década de los años 60, con la operación Northrop, ¿no?, el proyecto Northrop, que no era otra cosa sino meramente, ¿no?, coger y desinformar y crear opinión pública y demonizar a figuras de otros países o a quienes fueran o pudiesen ser, ¿no?, enemigos del Estado, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pues bueno, ahí está la historia para que la gente empiece a buscar más allá de lo aparente. Así que agradecemos a todos los buenos amigos que estuvieron en Red Door el pasado sábado 16. Gracias por ese apoyo, gracias como siempre por asistir a nuestras convocatorias, y ahora pues le traemos una nueva, ¿no?, un conversatorio acá luego de casi 2 años y medio de no presentar nada acá en el área metropolitana. Regresamos acá al área metro, vamos a estar acá en San Juan, en Río Piedra, en Café Cafés, el sábado 7 de diciembre a las 8 de la noche, y vamos a presentar un conversatorio bien interesante: Puerto Rico, Isla de Misterios. ¿Por qué Isla de Misterios? No del fufú, ni de la brujería, ni de la magia negra, ni de nada de eso. No. Realmente son eventos, hechos, algunos históricos, otros están ocurriendo en la actualidad, proyectos, programas, ¿no?, una serie diría yo, de eventos que se conjugan para demostrar cómo Puerto Rico ha sido utilizado como un laboratorio sociobiológico por tanto tiempo. Un laboratorio sociobiológico donde pues hemos sido los conejillos de India los puertorriqueños, y donde se desglosa una gran cantidad de información que es importante que la podamos presentar al público y usted la pueda ver, ¿no?, documentada, y obviamente a nivel visual, ¿no?, de los proyectos secretos corregidos en Puerto Rico, los programas que fueron hechos acá para experimentación médica, los programas para investigación epidemiológica y de contagio, por ejemplo, de dengue y otras enfermedades en Puerto Rico, cáncer, por ejemplo, ¿no?, la Fundación Rockefeller experimentando con cáncer en Puerto Rico, con virus que producen cáncer, inclusive el de papiloma humano, y otras cosas más, que hay que ponerlo a pensar usted más allá de lo aparente y no quedarse acá en el círculo, qué sé yo, de la noria, como digo yo, dándola allá por las lunas de Valencia o las lunas, qué sé yo, de Vega Baja. La realidad es que nuevamente vuelvo a señalar, y esto es, ¿no?, un conversatorio que comienza el día 7, que continúa creo que es el 21 o 22, que cae este sábado. Por aquí tengo la fecha, ahorita se las voy a dar completa para que la tenga. El 21, sábado 21, continúa de diciembre y termina el 11 de enero allá en Cafés, completamente audiovisual. Claro que vamos a hablar, sí, de las operaciones encubiertas en Puerto Rico, del rol de Puerto Rico en el espionaje del Caribe, Suramérica y Centroamérica, de operaciones que se han organizado en Puerto Rico paramilitares, obviamente de incidentes dentro de Puerto Rico, que toca lógicamente a los macheteros y otras cosas más que tienen que ver en Puerto Rico, ¿no?, con las operaciones del FBI, la CIA, lugares de operaciones de la CIA en Puerto Rico, cuarteles utilizados acá para eso en diferentes puntos de la isla, los que todavía están activos, y mucha información de la que la prensa de Puerto Rico ni pa' cara va a tocar eso, ¿no?, ni con una vara larga, más miedo que vergüenza, nada de eso. Pues ahí vamos a esbozar eso, y lo que yo diga, verifícalo, porque va a tener la oportunidad que usted esté en Puerto Rico y puede ir a los lugares que yo le voy a señalar, y podrá ver con sus propios ojos y decir, wow, ¿y esto qué es?
¿Y por qué nadie, absolutamente nadie, dice nada? Ni esta boca es mía. Porque acá hay mucho cobarde, aquí hay mucha gente que hace mucho aguaje patria, muchas cosas, y a la hora de las verduras, no, ninguno. Van allá a protestar en lugares allá públicos, bobos, pero nadie hace una investigación seria de todo esto longitudinalmente, cómo es que se ha dado la historia oculta de Puerto Rico y cómo es que se maneja, ¿no? Y se experimenta con el país a nivel ambiental, obviamente a nivel político, a nivel social, a nivel biológico y médico, entre tantísimas otras cosas más. Vamos a ver instalaciones acá en Puerto Rico, desde el Échelo hasta obviamente las que tiene, por ejemplo, las nuevas instalaciones, las más recientes hechas acá en Puerto Rico para el espionaje electrónico y satelital desde la isla de Puerto Rico. Obviamente ahora con el 5G instalado en Puerto Rico, pues entramos en una nueva dimensión también, definitivamente, de vigilancia y de uso de datos. Y recuerde que Puerto Rico, antes que Nueva York, antes que Washington, antes que esas ciudades, pregúntese usted el por qué de por qué, aquí empieza el 5G. Siempre ha sido así, mi amigo y mi amiga, despierta, durmiente, ¿qué espera? Siempre se experimenta primero aquí. Y se hizo, óigame, con el fluoruro en el agua y se ha hecho con tantas otras cosas de las que vamos a ir desglosando, ¿no? En estas 3 reuniones, estos 3 conversatorios, preguntas y respuestas, material audiovisual para el análisis crítico, entre otros asuntos, obviamente de la más de interesante. Las instalaciones secretas en Puerto Rico, pues veremos las que están en la montaña, las que se han hecho en el centro de la montaña de Puerto Rico, ¿no? Por ejemplo, lo que hay con el lago del río Portugués en Ponce, que hay detrás de todo esto, y no son armas nucleares allí, como algunos tripiosos ponen en YouTube. Vamos a hablar la verdad, tal cual es. Vamos a hablar obviamente de operaciones también, como las que tiene, por ejemplo, una de las unidades más avanzadas de los Estados Unidos, que cambió de nombre hace muchos años, que eran mapas de reconocimiento, pues ahora es, obviamente, la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos y que tiene instalaciones acá en Puerto Rico para seguimiento de satélites y proyectos espaciales, inclusive los proyectos nuevos de la Fuerza Aérea, entre tantas cosas más de lo que se supone usted no deba saber. Bueno, y por ahí una larga lista de eventos interesantes, las casas, por ejemplo, seguras en Puerto Rico, donde llegan los agentes aquí en Puerto Rico, y cosas así que son sumamente comprometedoras, y que allí pues nos caerá algún Federico para ver de qué se habla. Pero usted pues no se debe perder la información que los demás no tienen y que la prensa aquí ni de casualidad se le ocurre preguntar para empezar a hacer un estudio serio, valiente, de cuál es la historia oculta de Puerto Rico. Aquí vamos a desglosar, ¿no? En esta presentación, desde el diciembre 7, como dije, continúa el sábado 21 de diciembre y termina el 11 de enero. Son 3 presentaciones diferentes que están concatenadas, ¿no? Van enlazadas, pues lógicamente. Aquí vamos a concentrar desde Puerto Rico Top Secret, Puerto Rico, obviamente, laboratorio experimental y claro, y Puerto Rico Historia Oculta. Son 3 conferencias que vamos a ir desglosando, ¿no? En estas presentaciones con lo más importante de cada una de ellas para que haya una secuencia de qué es lo que no se sabe sobre Puerto Rico, qué es lo que no le enseña a usted a la universidad, qué es lo que no se enseña obviamente en ninguna clase de historia de Puerto Rico, qué es lo que los políticos de aquí no saben, porque la verdad es que ninguno saben. Yo recuerdo que de los pocos que trató esto hace muchos años, ya de hecho no vive ya, era Noriega, perdónenme, hace muchos años, y recuerdo que en aquel entonces estaba Víctor García San Inocencio, que estudiamos de hecho en la escuela juntos, y en aquel entonces hubo una comunicación conmigo, y en aquel momento, pues entre las cosas que nos preguntaron o que quería saber cuando era representante, Noriega, era si había en Puerto Rico un proyecto llamado Ciencia de la Maleza, ¿no? Y esto yo pues lo he investigado hasta la saciedad. He ido al lugar, he filmado todo el proyecto de Ciencia de la Maleza, que no era otra cosa sino en la década de los 90, oiga bien, pues la siembra de marihuana en Puerto Rico para experimentación. Inclusive la experimentación con matas de coca en Puerto Rico. Aquí se hicieron muchas cosas de las que el público no sabía nada y el gobierno estatal menos va a saber porque esto se hacía obviamente en terrenos federales. Y aquello fue parte de la investigación Ciencia de la Maleza, entre muchas otras cosas más que nosotros empezamos a investigar, y de que usted aquí pues no oye a la prensa hablar de esas cosas, porque aquí se habla lo mismo todos los días, o no es así, lo mismo. O sea, no hay brillantez, no hay qué sé yo,
no hay curiosidad, no son inquisidores, le tienen miedo al amo, bajan la cabeza, gritan para boberías, pero las cosas que realmente afectan la vida de los puertorriqueños, nadie. Por ejemplo, los experimentos radiológicos con los puertorriqueños, los cientos de puertorriqueños que murieron por sobredosis y radiación. ¿Usted ha escuchado a alguien decir algo aquí, hacer alguna investigación? Nada, hombre, no van a hablar de eso, no hay lo que tiene el pejo, lo que cuelga no hay. Por otro lado, lo mismo que pasó cuando en el Verde se hicieron experimentos, obviamente, en el Verde, los experimentos radiológicos en el Bosque del Verde, y los puertorriqueños que se vieron afectados e irradiados allí de forma ilegal, dizque accidentalmente, pero obviamente de accidente no hubo nada, y de eso usted escucha, de ese capítulo de historia lo ha escuchado alguna vez, ni siquiera lo va a encontrar en el libro, ¿no?, que tiene el doctor Wadsworth, que escribió Pancho, que está allí en el FDA, allá en el Jardín Botánico, en Río Piedra. Allí hay dos tomos grandísimos, para ninguno de la gente naranja, dioxina, y el otro, obviamente, de los experimentos radiológicos en el Yunque, la década de los 60. Los libros que revisé, leí, busqué y compartí con el doctor Wadsworth, que me dio, de hecho, información personal de su trabajo allí, pero obviamente sobre los accidentes ocurridos allí con los puertorriqueños que trabajaban en ese proyecto, que no eran ni ingenieros, ni científicos, ni militares, ¿no? Eran peones, y esos peones los escogían, para que usted sepa, no podían saber ni leer ni escribir, y menos hablar inglés. Hablar español y no podían saber ni leer ni escribir, y menos hablar inglés. Y esa era la gente que contrataban allí para limpiar las veredas, el lugar donde estaba la torre, ¿no?, con el Celsius 237 allí, toda esa cuestión. Y hubo un accidente alegadamente con ellos y fueron irradiados y se quemaron con la radiación. Pero usted ha escuchado algún historiador disque de casualidad hablar de ese asunto. Nadie investiga. Aquí nadie se pregunta el por qué no existen videos por ejemplo, de las operaciones militares y las pruebas que se han hecho en la zona de Vieques con armas nucleares. Nadie, ni siquiera el incidente cuando se cayeron las dos bombas nucleares entre Puerto Rico y Vieques, ¿no?, hacia el sur, hacia el canal de Anegada, y obviamente la operación de los famosos delfines y todo lo que hubo con todo eso. Usted nunca ha visto ningún documental sobre los experimentos hechos en Puerto Rico. No existe material fílmico que se presente, ni de lo que se hacía en el Yunque, ni lo que se hacía en el Verde, ni lo que se hacía en Vieques, nada de eso. Eso está tan y tan clasificado para que usted despierte al durmiente, y vamos a buscar más allá lo aparente, que no se le publica a nadie. Pues de eso se trata esto. Es lo diferente, porque no lo va a ver en ningún otro lugar. Ninguno es ninguno. Así que ya está invitado. Café es Café, el sábado 7 de diciembre comenzamos 3 reuniones, ¿no?, 3 conversatorios, ¿ok?, sobre Puerto Rico, Isla de los Misterios, Puerto Rico, Isla de Misterios, así que se llama por si acaso, ¿no? Son 3, comenzamos el 7, sábado 7 de diciembre, el primer sábado de diciembre, luego continuamos el 21, antes de Nochebuena y todo eso, y terminamos luego de la Navidad oficial, el 11 de enero, porque usted sabe que la Navidad de Puerto Rico se extiende hasta la calle San Sebastián y por ahí pique y se extiende para allá. Así que eso es cerca de Interamericana. El Café Café está ahí frente a la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica en Monacillo, cerquitita de la Interamericana, por donde se entra ya a las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Allí está Café Café al frente exactamente. Así que ahí vamos a hablar de todas estas cosas, de Puerto Rico Laboratorio Secreto, Puerto Rico Top Secret, el lado oculto, ¿no?, de la historia de Puerto Rico, entre tantos otros temas interesantes. Gracias como siempre, ya están invitados. Teléfono, importante, me coge la producción, me cocotea después. Teléfono para que usted se pare mañana durante horas laborables ya a su entrada, porque aquí solamente hay 60 espacios y hace 2 años y medio que no venimos al área metro, así que eso desde ya debe estar lleno, así que olvide y vive, pero bueno, para que tenga oportunidad, 787-579-8600. El teléfono de siempre, con el prefijo 787-579-8600, y separa tu espacio desde ya con nuestra producción. También aprovechamos, hoy estuvimos en la Mega, hoy casi no tuvimos casi segmento ninguno, porque hoy era inicio de la fiesta de Navidad allá en Mega, Molusco, que no está acá, está en República Dominicana, y allí no sé dónde andaba, pero estuvimos por ahí un ratito y grabamos un par de cosas en Facebook Live, aunque fuimos al segmento de forma breve y corta, pero regresamos ya más adelante, como siempre, en la Mega, y el próximo año pues tendremos otras cosas, otras iniciativas nuevas también. Recuerden ustedes, mis amigos, están pendientes allá en Mega TV para toda la información que usted pueda comunicar sobre su interés para que comience nuevamente este próximo año. Código Secreto, una nueva temporada de Código Secreto, para ver más allá de lo aparente. Recuerda que Mega TV en Instagram, Mega TV PR en Instagram, y en fanpage
¿no? El Facebook, el fanpage de Mega TV o Mega TV PR. Mega TV o Mega TV PR. Le dicen, nos interesa ese código secreto. Con Andrew Álvarez queremos cosas nuevas, nuevas investigaciones del 2020, que es lo que está pasando en el 2020 y en adelante. Ya el 2011 pasó hace mucho tiempo. Pues bien, mis amigos, vamos a los asuntos de lo que está pasando en el mundo. Óigame, ha surgido una nueva guerra. No es una guerra en Latinoamérica, vamos a hablar de eso ya mismo, que esa situación está sumamente caliente, como está sumamente caliente, obviamente, otras regiones del mundo, África, que siempre está caliente, y todo lo que está pasando en Hong Kong, que es preocupante, porque lo de Hong Kong va, lo he dicho aquí, lo vuelvo a decir por enésima vez, va a terminar en un baño de sangre. O sea, ya definitivamente, desde ya se está trabajando, ¿no?, un plan para pacificar a Hong Kong. Lo he hablado aquí ya en las últimas semanas en La Otra Realidad. Y las fuerzas militares de China en algún momento van a entrar. Se van a declarar la ley marcial en Hong Kong y esto va a pasar a manos de los militares y las protestas las van a terminar, ya usted sabe, a ritmo de fuego y hierro, fuego y plomo, como dicen antiguamente. Pues bien, la guerra que me refiero es con John Bolton. ¿Se acuerda usted? Sí, el asesor de seguridad de Casablanca, ¿no? El antiguo empleado del presidente Donald Trump, ¿no? Pues mire, John Bolton ha declarado precisamente hoy de que Casablanca le canceló por más de 2 meses, ¿no?, su acceso a su Twitter, que por alguna razón, ¿no?, su Twitter fue desconectado después de que él renunció. Luego dice el presidente Trump que John Bolton no renunció, que John Bolton fue despedido, ¿no?, que como lo despidieron, pues congelaron su cuenta de Twitter, fue votado. John Bolton nuevamente, ¿no?, indica que no fue despedido, que él renunció voluntariamente y que como temen a lo que él pueda publicar, a lo que él pueda decir en Twitter, en Casablanca le tienen miedo, y como le temen a lo que él pueda publicar en Twitter, pues obviamente le desconectaron su acceso, ¿no?, al Twitter. Ya le han regresado nuevamente, ya le está utilizando el Twitter personal de John Bolton. Vamos a ver si realmente es que tiene algo que decir y si realmente va a tirar en medio al presidente Trump en toda esta vorágine que hay ahí en Washington, donde está corriendo bien rápido la cuestión del impeachment, donde en el Congreso sigue surgiendo información sumamente comprometedora con el presidente Trump, y yo creo que esto hay que darle bien de cerca, porque la situación de Trump se puede cambiar en cualquier momento. No se confíe usted de que el Senado sea republicano y que vaya a apoyar a Trump, porque si la evidencia que surge es demasiado grande, obviamente los senadores republicanos no se van a jugar sus plazas y sus asientos por Trump, cuando pueden sustituirlo ahora acá en unas primarias, o poner a otra persona por él en el último momento, si es que se da finalmente el impeachment, si es que finalmente esto sigue, como dice, sigue por ahí moviéndose. Y que las declaraciones precisamente que se dieron ayer de, por ejemplo, Fiona Hill, que fue una exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional en Casablanca, y que de hecho es una experta, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con temas de Rusia, política, militar, inteligencia, todo esto. Ella aparentemente ayer decidió tirar al medio al presidente Trump. Y me explico para que me entienda. El presidente Trump había traído una teoría de conspiración de él, ¿no?, un fake news de él, una idea de él, porque él habla fake news, pero él es un fake president. Trajo un cuento donde él decía que Ucrania había estado involucrada en las elecciones del 2016 en contra de él, ¿no?, que de alguna forma o manera había habido movimientos y había habido una serie de cosas con Biden, y que aquí pues Ucrania había tratado de intervenir en las elecciones del 2016. Pues bueno, Fiona Hill desmadró eso, dijo que eso no es cierto, nada que ver. O sea, que Donald Trump trató de cambiar la tortilla, en vez de sacó a los rusos del medio, que son los que alegadamente han estado señalando por haber involucrado directamente en las elecciones, aunque sí se arrestaron rusos, y sepa usted, verifique la información y vea si no es así, elemental. Hay una serie de rusos que fueron obviamente arrestados en los Estados Unidos por estar involucrados en el Facebook y haciendo, ¿no?, desde páginas falsas, metiéndose en la política, etcétera, etcétera. Y que aunque el Departamento, por ejemplo, del Exterior de la Federación Rusa ha tratado de vincularse de esto, hay obviamente una serie de señalamientos directamente con intervención indirecta dentro de las elecciones. Que no se haya querido poner el dedo encima son otros 20 pesos, pero por ahí hay algo. Así que no se llama engaño, porque arresto ya hubo. Así que no se arresta a nadie por vacilón. Así que vamos a hablar con seriedad. Por otro lado, pues se señala directamente a Rudy Giuliani. ¿Se acuerda de Rudy Giuliani? Bueno, ese es
abogado personal del presidente Trump, y lo señalan obviamente como la persona que ha saboteado toda la operación que tiene que ver con Ucrania, ¿no? Con las prioridades de seguridad, de economía y justicia, que aparentemente estaba moviéndose como una agenda que tenía los Estados Unidos con el gobierno de Ucrania, ¿no? Con el gobierno, por ejemplo, que se está tratando de mantener para aguantar la agresión política y obviamente esta idea de secesión que está promoviendo supuestamente la Federación Rusa dentro de Ucrania, ¿no? Ahora, obviamente, esto era parte del plan que había con el presidente Volodymyr Zelensky para que, obviamente, tuviese este apoyo de los Estados Unidos a la misma vez que los 391 millones de dólares en asistencia militar le fueran a llegar y que fueron frenados por Trump cuando ordenó detener esto hasta que se realizaran las investigaciones que él estaba solicitándole al gobierno ucraniano. De todo esto se está hablando allí. Inclusive, David Holmes, que es responsable de los asuntos políticos de la Embajada de los Estados Unidos en Kiev, y esta señora, Fiona Hill, han declarado ayer, dijeron 60 cosas, que no vengan a decir que no dijeron lo que no dijeron, porque por ahí empiezan a aparecer los trompianos, no dijeron nada. Pues bueno, pues sí dijeron, no hagan el ridículo, sí dijeron, y la cosa está caliente, y lo que falta, porque obviamente ahora viene una serie también de miembros del Estado ucraniano que van a estar dentro de esta interpelación, junto con más gente que todavía está dentro del gobierno, o sea que esto pique y se extiende. Ahora, nuevamente, ¿el juicio político se dará? Bueno, aparentemente se va a dar. Ahora la cuestión es cómo va a correr esto y cómo el Senado pues le tirará la toalla, la sámara, la frisa, lo que sea al presidente Trump, a no ser que, como he dicho hace un momento, la evidencia sea tan y tan devastadora que no se pueda sostener una posición allí. Así que han acusado directamente aquí, aún más que a Trump, a Rudy Giuliani, de estar interviniendo indebidamente, ¿no? Y de deformar la agenda contra Ucrania, según dice, ¿no?, la prensa en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Esto es un tema que pique y se extiende, creo que es serio, creo que todos tenemos que darle seguimiento a esto, porque el mundo sigue corrompiéndose. Recuérdense que cuando regresemos también acusaron a Benjamin Netanyahu de corrupto allá en Israel, y llevan años. Esto es una investigación que lleva 4 o 5 años contra Netanyahu, contra su esposa, contra sus afiliados, ¿no?, contra sus asociados y un sinnúmero de gente más. O sea que todos los que son amigos y mantienen esas conexiones políticas que usted ve de apoyo total, todos están aparentemente podridos y todos se apoyan en la pudrición. Despierta durmiente. Jair Bolsonaro es otro más que está en este trío junto con Netanyahu y Trump, que son trompitos todos. Así que todos se apoyan y todos lamentablemente van con esto, como lo que está pasando en Bolivia y otros asuntos importantes a nivel internacional. Me dicen que tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a tocar todos esos asuntos y mucho más. Vamos a comenzar con esta situación. Recuerde, revise la información siempre, vea qué es lo que está pasando en el mundo y vamos a ver si John Bolton, realmente el ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, específicamente Casa Blanca, dice o no dice si realmente tenía cosas que señalar en contra del presidente Trump, y si este habla a la boca, la cosa se puede poner aún peor. Vamos a una pausa y ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.